ahora sí. Entonces, frente a la pregunta, ¿no? Buenos días a todos, esto es para la grabación. Me ha hecho Renzo, ¿no?, una pregunta sobre que el código no prevé el allanamiento parcial. Sí que prevé el allanamiento parcial. Quizás no me expliqué bien la semana pasada. Prevé, es posible, claro. El ejemplo, se interpone una demanda de resolución de contrato por incumplimiento más una indemnización, que se pague la indemnización por los daños provocados por el incumplimiento. Entonces, el demandado, al contestar la demanda o cuando sea, cuando se le ocurra, se allana, se allana respecto solo de la resolución. Entonces, respecto solo de la resolución, él dice, oh, que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero asume una posición de resistencia respecto de la indemnización, porque dice, no, yo no he causado los daños que dice él, lo que fuera que cuestione, ¿no? Pero respecto de la pretensión indemnizatoria. Entonces, ¿qué es lo que no prevé el código? El código prevé, sí, que si el allanamiento es total, se dicta de inmediato sentencia, eso es lo que dice, naturalmente previa determinación de que el allanamiento procede. Entonces, solamente para la hipótesis en la cual el allanamiento es total, se dicta sentencia. En el resto de casos, ¿no? En el resto de casos, si el allanamiento es parcial, y podría ser parcial en el caso que yo les he planteado, pero también si yo interpongo una demanda contra Fernando por $1.000.000 y yo, demandada, me allano, ¿no? Me allano, o Fernando demandado se allana por, ¿cuánto dije? $1.000.000, $500.000, ¿no? Por la cantidad. También ahí el allanamiento es parcial. No, yo no debo 1 millón, debo solamente $500.000. Entonces ahí el allanamiento también es parcial. Pues en estos casos, lo sensato debería que inmediatamente se dicte sentencia sobre eso que se ha sido producto del allanamiento, siempre que se determine que procede, ¿no? Siempre, nunca me olviden eso. Y pero eso no se prevé porque para el código sentencia solo hay una. Entonces, en el caso de allanamiento parcial, el proceso va a continuar por su ciclo normal. Su ciclo normal, naturalmente, se va a reservar el pronunciamiento sobre la pretensión allanada al final. Entonces, se fijarán los puntos controvertidos. Al momento de fijar los puntos controvertidos, si ya visto el allanamiento, ¿no? Pues esto ya no será parte de lo que implicará la fijación de los términos de la controversia, porque la controversia en buena sustancia ya está lista para ser decidida respecto de la pretensión o esa parte de la pretensión que el demandado se haya ganado, y seguirá respecto a lo demás. Y entonces fijará como puntos controvertidos lo que sea, pues, respecto de la pretensión indemnizatoria, los hechos cuestionados, los hechos necesitados de prueba, fijará puntos controvertidos que se verán. Lo veremos eso al tratar de la prueba. Y el proceso continuará. Si hay necesidad, pues se citará audiencia, se admitirán las pruebas, se actuarán las pruebas, y recién cuando llega el momento para dictar sentencia, se pronunciará sobre la pretensión allanada. A diferencia de lo que ocurre en Alemania, de lo que ocurre en Italia, en donde sí prevén la figura de las sentencias parciales o no definitivas, como se llama en Italia, a partir del año 1950 se llaman así. Antes se llamaban sentencias parciales, ¿no? Le pusieron no definitivas porque no es la final. No es la definitiva, la definitiva es la del final. Y entonces no se prevé la figura. Entonces, ¿esto qué conduce? Pues a la inutilidad del allanamiento en términos de simplificación o en términos de aceleración de la decisión final. El demandado se allanó, pero como el allanamiento no es sobre todo, entonces pues tendrá que seguirse por esa parte sí que es objeto de resistencia por parte del demandado, tendrá que seguirse hasta el final. Y al final el juez emitirá una sentencia sobre todo, lo allanado y lo otro, ¿no? Ese es, y eso le pierde ventaja, ¿no? En España no existen las sentencias parciales, pero para el caso específico del allanamiento sí hay una previsión que dice que el juez, si el allanamiento es parcial y esto no compromete lo que sigue, ¿no? Naturalmente, porque hay casos y casos, dicta un auto declarando fundada la demanda
y continuará para lo demás. Y esto sí es importante, que no lo he dicho. Curiosamente, el único caso en donde, pese a que el allanamiento está colocado entre los modos de conclusión especial del proceso, si ustedes observan, si hay conciliación parcial, si hay transacción parcial, desistimiento parcial, allí el código sí dice que concluye el proceso respecto de esa parte. Allí sí lo dice. Se concluye en la parte conciliada, el proceso se acaba, se levanta el acta y se acabó, y lo que se haya acordado respecto de esa parte, pues eso ya se acabó, eso es terminado y tiene pues equiparado a una sentencia firme. Lo mismo pasa con la transacción, lo mismo pasa con el desistimiento, tanto del proceso como de la pretensión, podría ser igual, pero sí está previsto, o sea, está previsto para los casos de desistimiento parcial, de allanamiento, que para esa parte termina. ¿Y por qué? Porque aquí les faltó un poquito, se le prendiera un poquito la chispa, ¿no? Porque ahí termina por auto. O sea, es una terminación parcial, pero por auto, y entonces eso sí los hacía conciliables. Me parece que no tuvieron el vuelo para, sin necesidad de introducir la sentencia parcial, porque parece que tuvieran un dogma ahí metido en la cabeza, sentencia solo hay una, ¿no? Por instancia, porque es lo que dicen, el 121, ¿no? Con la sentencia se pone fin al proceso o a la instancia, y entonces para entender, parece que no tuvieron el chispazo para siquiera decir a la española, ¿no? Todavía no estaba la previsión española, pero no se les ocurrió para decir, bueno, el juez expide un auto que equivale a una sentencia, declarando fundada la demanda en la parte objeto de allanamiento. Tranquilo como es. Es el único caso en donde no está previsto. En todos los demás sí está previsto. Y eso abona además a considerar pues que qué hace el allanamiento dentro de los modos especiales de conclusión del proceso. No tiene nada especial porque termina siempre sí o sí con sentencia, ¿no? ¿Qué hace allí? Siquiera hubiera sido allí para hacer esto, ¿no? Esta utilidad de que termina por auto, ¿no? Termina por auto. En Alemania, cuando se produce el reconocimiento, el juez, si considera que pasa, porque no pasa en materia indisponible, dicta una sentencia sin fundamentación, ¿no? Sin fundamentación, no tiene por qué explicar, solamente tiene que decir, se allanó, pues. Es todo. Y bueno, así que ahí tenemos una figura, ¿no? Una figura que esto del allanamiento parcial, pues no genera ninguna utilidad, digamos, en términos de duración del proceso, pero por la parte allanada, ¿no? Ese es un defecto técnico, digamos, del Código Procesal Civil. Y bueno, hoy día comenzamos el tema de la, no sé si... No nos vayamos a olvidar de presentar la respuesta. No, tengo que poner la presentación total. Ahora completa, ya comenzamos el tema de la acumulación. Acumulación. La parte general. Vamos, corte general, pero eso es muy rapidito, ¿eh? Comenzamos el tema de la acumulación, que es lo que me gusta llamar el proceso objetivamente complejo, es decir, un proceso que no tiene un solo objeto, porque el objeto es la pretensión, sino tiene más de uno, ¿no? Más de un objeto. Lo que nosotros hemos visto hasta el momento, al menos he tratado de hacerlo, la versión sencillita, ¿no? Que es como está enfocado el código, ¿no? El código está enfocado, si ustedes analicen todo lo singular, todo está en singular. En la demanda, ¿no? En la demanda está pensada en un solo demandante, un solo demandado, una sola petición, ¿no? Petitorio, el petitorio dice, ¿no? Todo está en singular.
Y lo propio pasa con el 442, ¿no? Que está en singular. O sea, la demanda realmente está pensada en el diseño del 424 como una demanda sencilla, es decir, simple, con una sola parte demandante o una sola parte demandada, una sola pretensión como objeto, ¿no? O sea, una sola petición. Pero obviamente esto no necesariamente es la versión simple, ¿no? Un proceso, por el contrario, o sea, una demanda podría ser el contenedor, ¿no? Podría ser el contenedor de más de una pretensión, ¿no? Es decir, desde la propia demanda sería posible, ¿no? Sería posible que, como en el caso que mencionaba hace un ratito, ¿no? Hace un ratito, yo interpongo una demanda contra Fernando para obtener la declaración de resolución de un contrato, más una indemnización. La que fuere, digamos, la causa de pedir la resolución sea el incumplimiento de un contrato con prestaciones recíprocas, digamos, una compraventa, para eso que todos conocemos, ¿no? Entonces yo pretendo dos cositas, no una, sino dos, ¿no? Dos. Puede ser tres, puede ser cuatro, puede ser cinco, puede ser una abusiva, yo que pretendo muchas cosas, pero digamos, ¿se puede? Por supuesto que se puede. ¿No? Ya veremos qué se requiere para que ello proceda, ¿no? También el proceso puede ser objetivamente complejo porque el demandado, tema que también hemos visto, el demandado reconviene, es decir, el demandante puede haber planteado solamente una pretensión, pero aquí el que engorda el objeto del proceso es en la parte demandada cuando, si el código permitiendo, ¿no? Porque le ha puesto todos los obstáculos posibles del universo, el demandado reconviene, ¿no? Reconviene, plantea su propia pretensión, mínimo contra el demandante, y como hemos dicho, y lo reitero y lo subrayo, no necesariamente tiene que ser contra el demandante, ¿no? Pero también podría abarcar a otros, ¿no? A otros que hasta ese momento no son parte. ¿Puede ser? Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Tema que el código no prohíbe, ¿no? No prohíbe. Ni lo da por sentado, o sea, ni siquiera no dice ni sí ni no, ¿no? Pero sí se puede. De que se puede, ¿eh? Pero lo importante es que se dirija mínimo contra el demandado. Entonces, el demandado reconviene, agrega una nueva pretensión. Yo te pongo una demanda contra Fernando de resolución de contrato o de cumplimiento del contrato, vamos a ponerlo de cumplimiento de un contrato, de la prestación que nació del contrato, de la obligación nacida del contrato. Entonces, él me reconviene la nulidad de ese contrato, ¿no? Reconviene. Entonces, ahí tenemos dos pretensiones. Tenemos la mía, la de la demanda, más la de la de Fernando reconveniente, ¿no? Dirigida, vamos a ponerlo, contra mí. Eso es un fenómeno, es lo que siempre hemos tenido. Estos dos supuestos, ¿no? Estos dos supuestos siempre se han podido. Siempre se han podido. Desde la noche de los tiempos, ¿eh? Desde la noche de los tiempos, siempre se ha podido, y en el área hispánica de manera explícita, tanto plantear más de una pretensión, una acción, como se hablaba. Entonces, en los textos que van, sobre los cuales van ustedes a trabajar para de aquí a 2 semanas, se discurre de acción, porque está escrito a la española, ¿no? A la española, conforme a la ley española, en los dos textos, ¿no? Y entonces más de una acción puede plantear más de una acción, eso lo decía el viejo código, y también el viejo código regulaba la reconvención para no irnos tan lejos en el tiempo. Lo que no se preveía, en los códigos anteriores son esos otros dos casos que menciono, ¿no? Que es que un tercero entre al proceso entre Fernando y yo, digamos Josué, para plantear su pretensión contra alguna o todas las partes. O sea, Josué, visto los factores que vamos a ver en su momento, decide intervenir en el proceso entre Fernando y yo para demandarnos a los dos.
lo que ustedes discuten, por ejemplo, lo que ustedes discuten, no es mío, no es ni del demandante ni del demandado, es mío. O contra una solo de los dos lados, ¿no? Podría ser también. Y entonces ahí se agrega la pretensión planteada por este tercero, donde esta es la peculiaridad del proceso del Código del 93, que no sé qué con tanta conciencia, pues abrió las puertas, ¿no? Para que terceros dentro del mismo proceso planteen su propia pretensión que tengan contra todas o alguna de las partes originales. Pero también hay el otro caso. Estamos con las dos partes originales, Fernando y yo, tanto o Fernando o yo, visto la posición asumida por alguna de las dos partes, uy, dice, se le prende el foquito y dice, momentito, yo aquí puedo salir mal. Entonces voy a plantear una pretensión contra alguien que no es parte originaria, una pretensión contra un tercero. Hasta ese momento, como digo, hasta ese momento tercero porque no es parte original. Estas dos figuras, que son figuras de que el código encuadra como de intervención de terceros, son figuras que generan un fenómeno de acumulación, en donde a la pretensión o pretensiones originales del proceso entre las partes originales, el demandante, ¿no? Y el demandado, los primerillos, pues se le agrega, ¿no? Se le agrega otras pretensiones, pero con otros personajes, ¿no? Otros personajes que no eran los originales. O sea, que o plantean esas nuevas partes su propia pretensión contra todos o alguna de las partes originales, o alguna de las partes originales, demandante o demandado, pues si se da la ocasión, esto no es una cosa generalizada, tiene casos puntuales, pues puede plantear contra un tercero es no parte original, en ese sentido, que deja de ser tercero desde ese momento, ¿no? Digamos, es una parte sobrevenida, su pretensión, ¿no? Una pretensión contra un ajeno hasta ese momento en su condición de parte. Estos dos fenómenos que el código decía engloba bajo la figura de la intervención de terceros, genera un fenómeno acumulativo porque se agrega un objeto más, uno o más objetos a los originalmente planteados en la demanda, fundamentalmente en la demanda. Y luego, último, Mateo. ¿Quién es Mateo? Vamos a dejarle pasar. Vamos a dejarle pasar a Mateo que se ha equivocado de cuenta. El último, que sí es un fenómeno antiguo, que siempre ha estado presente, omnipresente en toda nuestra historia procesal, y también obviamente previsto en el Código de 1912, es la acumulación de procesos, que genera, pues si tenemos el proceso 1 y el proceso 2, cada uno por su lado, si se dan unas determinadas condiciones para ello, pues se juntan, se reúnen, y ahí tenemos la pretensión del proceso 1 más la pretensión del proceso 2, por lo tanto tenemos que por la reunión, siempre se ha usado la palabra acumulación, por acumulación de procesos, se acumulan. ¿Qué es acumular? Es amontonar. Acumular es amontonar, se amontonan, ¿no? Pero suena feo eso de amontonarse. Entonces, si se acumulan, ¿no? Se acumulan procesos, se genera un fenómeno de proceso objetivamente complejo porque le sumamos, o sea, sumamos, es una sumatoria de objetos los correspondientes a cada uno de los procesos que se reúnen, ¿no? En uno. Bueno, y todo eso es lo que vamos a ver. Este es un poco el plan de acción, ¿no? Este es el plan de acción. Vamos a ver primero lo que va a ser la acumulación inicial, que es la que se presenta en la demanda, que dicho entre paréntesis, la más tormentosa, ¿no? Es la más tormentosa, la más incomprendida a nivel, sobre todo de la regulación positiva y lo que ocurre en la praxis, ¿no? En la praxis es uno de los grandes tormentos para el justiciable es la regulación y
la aplicación de esa regulación que hacen nuestros órganos jurisdiccionales. Todos estos fenómenos, como decía, todos, esto vamos a pasar revista a cada uno de ellos, son fenómenos de acumulación procesal, entendiendo por acumulación procesal el proceso con pluralidad de objetos, teniendo siempre presente que el objeto del proceso está constituido por la pretensión. Por lo tanto, es un proceso que tiene por objeto más de una pretensión, ¿no? Más de una pretensión. Fenómeno normalísimo, normalísimo. Hay que... No tiene nada de complejo, ¿no? O sea, es complejo porque el juez cuando esto ocurre, estamos hablando del fenómeno acumulativo de procesos de declaración, pues va a tener una vida un poquito más complicada en el caso, ¿no? Porque no va a tener que pronunciarse sobre solamente una pretensión, sino sobre más de una, ¿no? Quizás es eso lo que hace cuando se construye un proceso de punto de vista del juez que le tenga una cierta antipatía, ¿no? Es como definitivamente respecto de la reconvención, es notoria la antipatía, ¿no? La antipatía hacia la reconvención que muestra el Código Procesal Civil, ¿no? Una cosa que ya no vamos a tratar porque ya la tratamos, pero vamos a hacer reminiscencias, es la reconvención, ¿no? Porque ya está tratado. Ahora, aquí viene. Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil. Tiene un artículo que es el que encabeza la regulación de la acumulación, que por cierto tiene una regulación muy mala, ¿no? Ya de plano tenemos muy ambigua, muy... ¿Por qué? Porque en esto hay que decir, en parte, sí al Código de 1912. El Código de 1912 regulaba bajo el mismo título la acumulación de acciones, o sea, lo que veremos es la acumulación inicial y que el código llama aquí la acumulación originaria, ¿no? La acumulación de acciones y la acumulación de procesos. Pero estaba muy claro, más allá de regularlos conjuntamente, o sea, bajo el mismo título, estaba muy claro cuáles disposiciones eran aplicables a uno u otro. Estaba clarito. Eso es lo que no pasa en el Código Procesal Civil. O sea, el Código Procesal Civil ha literalmente amontonado, ¿no? La acumulación. O sea, ha amontonado ahí todas las disposiciones de una manera absolutamente caótica y conceptualmente equivocada, y buena parte de los problemas en la praxis que se han suscitado son por la pésima redacción y a veces los conceptos que subyacen a esa redacción existente en el propio código, que realmente no se trata... Aquí como que cobra vigencia la advertencia de Yaboleno, ¿no? Omnia definitio, ¿no? Cada definición legislativa es peligrosa, es peligrosa. Cuidado, ¿no? Cuidado con las definiciones legislativas. Y aquí pues tenemos realmente tocamos con la mano, ¿no? Lo que puede pasar cuando un legislador se pone en el plano descriptivo y lo hace mal, ¿no? Y el punto de partida es ya equivocado en el Código Procesal. El artículo 83, mire lo que dice el artículo 83. Este es el que encabeza, ¿no? Acumulación, dice, acumulación a secas, acumulación. Artículo 83. En un proceso, dice, pueden haber más de una pretensión o más de dos personas. Ahora, pueden, pueden, dentro de un texto normativo, puede tener un contenido, como dicen los filósofos, deóntico. Deóntico, ¿no? Es decir, de regulación de conducta, ¿no? Ese puede significar poder, pero también puede ser
utilizado en un sentido meramente descriptivo, que no debería hacerse dentro de una ley, ¿no? Porque la ley está, o sea, la ley o la fuente, en nuestro caso las normas procesales, tienen que estar contenidas en ley, ¿no? Pues tiene que prescribir, ¿no? Tiene que prescribir. Entonces, ¿qué tan prescriptivo es este puede, ¿no? O más bien es descriptivo? Mi impresión es que esto no es prescriptivo, sino descriptivo, ya como diciéndonos, como hoy día, siempre lo digo, ¿no? Siempre lo he dicho, hoy día comenzamos, le digo, hoy día vamos a comenzar a tratar de la acumulación procesal. Ergo, vamos a ver, ¿por qué? Porque un proceso puede, en descriptivo, ¿no? Podría, ¿no? En hipótesis, haber más de una, tener más, por objeto más de una pretensión, o podría haber, esto ya vamos a hacer la aclaración, más de un sujeto demandante o demandado, ¿no? Y esta es la idea, ¿no? O sea, aquí no está prescribiendo si se puede o no se puede, o si es posible, conforme a nuestro derecho, que haya un proceso que tenga por objeto más de una pretensión. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que está regulando. Evidentemente no vamos a regular algo que no se puede, lo prohibiríamos, ¿no? Si va a regular artículo 85 ¿ah? Y siguiente, porque el 84 es otra cosa, artículo 85 nos dice, para acumular se requiere de esto, ahí ya de por sí nos está permitiendo el ordenamiento acumular. Ergo, esto sobra, ¿no? Sobra, porque esto es meramente descriptivo, pero en esta descripción se comete un error garrafal, pero garrafal, ¿no? ¿Por qué? Porque al decir, después de decir que pueden, ¿no? Puede haber más de una pretensión o más de dos personas, nos dice la primera, o sea, cuando hay más de una pretensión, es una acumulación objetiva. Y la segunda, o sea, más de dos personas, una acumulación subjetiva. Aquí está el germen de muchos errores, ¿no? De muchos errores, quizá ahora un poquito menos trascendentes que hasta el año 2014, pero definitivamente aquí hay un error grave. ¿Por qué? Porque no siempre, cuando hay más de dos, entre comillas, personas, o sea, más de dos demandantes, más de un demandante o más de un demandado, sobre todo cuando hay más de un demandado, porque más de un demandante, habría que ver, ¿no? No siempre, cuando hay más de dos personas en la posición de parte, hay una acumulación. ¿Por qué? Porque acumulación es de objetos, ¿no? Pretensiones. En un proceso podría haber una única pretensión. Yo interpongo una demanda contra Josué y contra Fernando. Pero ¿por qué estoy demandando a Josué y Fernando? Porque quiero que se declare la nulidad del contrato celebrado entre ellos. ¿Por qué? Porque yo sostengo que es simulado, ¿no? Y es simulado y se ha hecho para perjudicarme. Yo soy acreedora de ambos, o de Fernando, de Josué, de uno de los dos. Y entonces, ¿allí cuántas pretensiones hay? Tenemos a dos personas en la posición de demandado, personas de verdad, o sea, personas de carne y hueso, porque son Fernando y Josué. Tenemos a dos demandados, pero ¿por qué tengo a dos demandados? Porque tengo que demandarlos con una única pretensión. Una única pretensión. ¿Cuál es? La que se declare la nulidad del contrato de lo que fuera, ¿no? Celebrado entre ellos dos. Una sola. Ahí no hay fenómeno acumulativo. Allí más bien hay un supuesto de litis consorcio necesario. O sea, una única pretensión, esto es para simplificar las cosas, ¿no?
Una única pretensión dirigida contra dos sujetos. ¿Pero por qué dos? Porque tengo que hacerlo, no puedo, no podría dejar a uno fuera, porque si no estaríamos ante un problema de legitimación pasiva, ¿no? Hay una ablación, es una parte subjetivamente compleja que está compuesta por ambos, ¿no? Por ambas, porque así tiene que ser, así tiene que ser. Ergo, no basta contar sujetos para estar en un fenómeno de acumulación, hay que ver qué cosa se pretende. Si se pretende siempre que se pretende más de uno, digamos, para ir al fenómeno inicial, se plantea más de una pretensión, aunque esté dirigida contra los mismos demandados, contra un solito demandado, ¿no? O puede haber varios demandados, depende. Ahí lo importante es contar, si hay algo que contar, no son los sujetos, sino las pretensiones, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado también cuando se cuenta, porque a veces existe la pinta, la apariencia de que hay una única pretensión, pero hay tantas pretensiones como demandados hay, como en el caso de las obligaciones solidarias, ¿no? Se interpone una demanda contra Fernando y contra Josué para que de forma solidaria me pague a mí, demandante, la suma de no sé cuánto. Ahí hay dos pretensiones, una dirigida contra Fernando y otra dirigida contra Josué. Parecería que fuera una, pero ahí hay dos, ¿no? Ahí hay dos. ¿Por qué? Porque yo quiero que se le condene a los dos. Solo que yo puedo exigirle a cualquiera de los dos. Y la ejecución podría llevarla contra cualquiera de los dos, pues cuando esto progrese y se dicte sentencia, etcétera, etcétera. Contra los dos o cualquiera de los dos. ¿Ah? Entonces, mucho cuidado. Aquí esto conduce a gravísimos errores. Ahora, usted dirá, ¿qué importancia eso? Es un disparo al aire del legislador. No. El tema es que todavía sigue, ¿no? Esto trae secuela porque hay quienes han tomado a pecho que basta que existan dos personas en la posición de demandante o demandado para que se apliquen las reglas de la acumulación. No, depende, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Esto no, por eso digo que es erróneo y a la par ingenuo. Es ingenuo en la parte de un proceso puede haber más de una pretensión, es una ingenuidad bárbara, ¿no? Pero más allá de la ingenuidad es erróneo, ¿no? Porque nos está diciendo, y esto se repite, además se repite en otros artículos más adelante que ya tendremos ocasión de ver, que vuelven a decir, cuando hay más de dos personas, ¿no? Que está dentro de la regulación de la acumulación, y esto implicaría pues que tenemos que aplicarle las normas sobre acumulación, y no necesariamente es así. Yo recuerdo un caso que hace años a un pobre que había interpuesto varias pretensiones, todas dirigidas contra el mismo demandado. ¿Era un solo demandado? No, habían dos. Creo que había un litisconsorcio necesario, eran un par de demandados. Pero todas las pretensiones se dirigían contra el par. Este par de demandados le quisieron aplicar, ¿no? Le quisieron aplicar a las normas de acumulación y fundamentalmente, sí, era una única pretensión. No me acuerdo qué, pero le aplicaron el artículo 86 por haber más de un demandado. Entonces, esto es algo, el 86 ya lo vamos a ver. Esto es contraproducente, ¿no? Contraproducente. O sea, este artículo 83 en realidad debería dejar de existir, ¿no? Pero como está allí, pues hay que entender que este es descriptivo y mal descrito, ¿no? Es descriptivo y no preceptivo. Es notorio que es descriptivo, ¿no? Y lo mismo pasa con el segundo párrafo, dice la acumulación objetiva y la subjetiva pueden ser originarias o sucesivas, según se propongan en la demanda o después de iniciado el proceso respectivamente. Entonces es como una suerte de glosario mal hecho, ¿no? O sea, la acumulación, yo voy a llamar a acumulación objetiva originaria la que surge originalmente desde la demanda. Y
la que viene después, que se genera porque el demandado reconviene o lo que fuera, porque interviene un tercero a plantear su pretensión, bla, 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 ¿ah? O porque se acumulan procesos de acumulación sucesiva. Bueno, en realidad es sobrevenida, ¿no? Ha venido después del inicio del proceso. Y esto es sucesivo. O sea, esto tiene esto también es ingenuo, ¿no? Es ingenuo y porque ¿qué tiene que hacer los legisladores? Establecer qué se requiere para que este fenómeno sea posible, jurídicamente, ¿no? Procesalmente hablando, ¿no? Pero aquí la peligrosidad está en este artículo 83, primer párrafo. Porque nos induce al gravísimo error de que cuando basta contar sujetos para que estemos ante un fenómeno de acumulación. No basta contar cuántos demandantes hay, cuántos demandados hay, para estar ante un fenómeno de acumulación de pretensiones. Toda acumulación es de pretensiones de objetos. Lo subrayaba Jaime Wasp, ¿no? Se acumulan objetos, no personas, ¿no? Porque parece que eso siempre ha sido, porque quienes en realidad inducen a este error es parte de la doctrina italiana, entre ellos el Piero Calamandrei, ¿no? Que habla de cúmulo soggettivo para referirse a la acumulación de pretensiones, cuando no todas las pretensiones que se acumulan en un proceso tienen a los mismos personajes, ¿no? Pero queda claro, esa terminología es de doctrina en Italia, porque en la ley en Italia a la acumulación, lo que algunos llaman acumulación subjetiva, se llama litisconsorcio facultativo, ¿no? Que es como lo llama la ley, giovendianamente. Bueno, aquí ha pesado sobre todo la falta de profundización sobre conceptos fundamentales en la materia, y esto debo decir, hoy día no lo tengo en la mano, pero debería tenerlo en la mano, se basa fundamental y esencialmente a conceptillos muy, muy elementales y mal escritos de un argentino que es Atilio González, que es el texto, si ustedes revisan lo que escribe Juan Monroy sobre la acumulación, en este texto que Fernando ahorita lo está buscando, ¿no? Sobre la acumulación, partes, intervención, acumulación, que es un amasijo de errores. Uno se va a buscar y qué es la bibliografía de este hombre, ¿no? ¿No? Fundamentalmente Atilio González. Entonces ahí está cuál era la bibliografía en su época, ¿no? Porque eso es más o menos coetáneo al Código Procesal, apenas empezó a entrar en vigencia, ¿no? Entonces, ¿Fernando lo encontró? Está a un par de clics. Bueno, pero les invito a leerlo críticamente, ¿no? Críticamente. Ja. ¿Las referencias se las he encontrado? Sí, está ahí en el repositorio, ¿no? Basta escribir. Ahí está, ¿no? Claro, ya Josué ya lo encontró. Pero esto es simplemente para hacer, pues, oiga, ¿qué tenía este hombre de bueno de texto, no? De buenos textos para escribir, ¿no? Y habla con tal certeza. Que se refería al de Atilio González. No, el de Atilio González no está en línea. El de Monroy. El de Atilio lo tengo por acá atrás, pero es que como he sacado muchas cosas, está sumergido, pobrecito. ¿Eh? Es un librito que tampoco es tan malo, pero tampoco es pues la gran cosa, ¿no? Y quizás se extrajo lo más equivocado, ¿no? Se extrajo lo equivocado y no lo correcto. Esas son las paradojas que pasan cuando alguien que no estaba listo para hacer un código lo hace. Hay que tener, pues, o sea, uno tiene que admitir sus propias limitaciones, ¿no? En una época en la cual todos copiaban decía y derecho civil y derecho. Sí, porque además era lo más accesible, ¿no?
Entonces, vamos a la razón, ¿no? Partamos de la idea que nuestro ordenamiento, obviamente, si no lo estaríamos estudiando, permite que un proceso tenga más de un objeto. Ahora, ¿pero por qué? ¿No? ¿Cuál es el trasfondo del fenómeno acumulativo? Pues puede tener dos fundamentos que son o alternativos o a veces concurren, ¿no? Alternativos es uno u otro, a veces ambos, con preponderancia del uno sobre el otro, ¿no? El primero, y es el que en poco se encuentra en cada uno, casi todos los fenómenos acumulativos, sobre todo los que se deben a la iniciativa del demandante, es la economía procesal. A la economía procesal en buen sentido, ¿no? La economía de los juicios, como decía el buen Chiovenda, ¿no? Que eso se expresa, pues, vamos a usar la maximización, es casi un concepto economía, ¿no? Economía en su concepto básico microeconómico, ¿no? De la máxima, digamos, sacarle el provecho posible, la máxima utilidad, ¿no? La máxima utilidad con el mínimo dispendio de medios, ¿no? Partiendo de la idea que los medios son escasos, pues hay que sacarle el jugo a los medios, ¿no? En ese sentido de economía, ¿no? Entonces, la máxima utilidad en este caso del proceso como instrumento de resolución de controversias, para que a través de uno solo se resuelva la mayor cantidad de controversias posibles, ¿no? Ese es eso. Eso es lo que puede mover a alguien, de promover, pues puede mover. Pero digamos, un ordenamiento si lo acoge, porque dice, bueno, sí, de hecho, ¿no? De economía procesal, eso es reconducible a Klein, es la economía. ¿Ah? Claro, es la economía vista de otro ángulo, ¿no? También. Pero entre las herramientas para lograr la economía procesal estaba también concebida, esto lo refiere Comollo, en, yo no tengo los dos volúmenes sobre la economía procesal, sobre el principio de economía procesal, pero sí un artículo que es buena parte de su libro sobre la economía procesal. Y justamente que hace una reseña histórica y, bueno, digamos, del uso de herramientas económicas para referirse al proceso, pues entre ellas está justamente el fenómeno de la promoción de la acumulación, o sea, normas promotoras de la acumulación. Y otro que es un poco más interesante, ¿no? Esto, bueno, es casi intuitivo, ¿no? Es casi intuitivo lo de la economía, como sea que se le entienda, pero digamos en sentido bueno, la economía en sentido bueno, no en sentido autoritario, ¿no? Que muchas veces se usa la economía, ¿no? En sentido autoritario, para recortar posibilidades procesales, para recortar, ¿no? Hacer cenar. En este caso es al contrario, ¿no? Es para incentivar, ¿no? Incentivar, o sea, un ordenamiento que es bastante elástico frente a la posibilidad de acumulación, es uno que está incentivando que el proceso se le pueda sacar la mayor cantidad posible de utilidad, es decir, que resuelva la mayor cantidad de controversias. Si nosotros pensamos en ese Klein que consideraba que los procesos son un mal social, las controversias son un mal social, que hay que erradicarla lo más pronto posible, pues entonces bienvenido sea que el proceso que mata varios problemas, ¿no? Bienvenido sea. Y el segundo, que la economía está omnipresente, ¿no? Es omnipresente en casi todos los fenómenos acumulativos, casi todos, no en todos. Hay otro que tiene otro fundamento que es más bien opuesto a la economía, que más bien podría ser desde el ángulo económico de ese macroeconómico, los costos que ello significaría, ¿no? En todo nivel de costos, ¿no? También costos, si así podemos decirlo metafóricamente, temporales, ¿no? Más bien sería contraproducente.
que es evitar potenciales decisiones contradictorias o de diversas pretensiones que de alguna manera unas dependen de la otra, están ligadas por un vínculo de dependencia, ¿no? Un vínculo muy intenso entre ellas. Y entonces, allí no solo se presenta como una figura oportuna, sino necesaria, casi se diría como necesaria, para evitar un fenómeno indeseado por cualquier ordenamiento, que son las decisiones contradictorias. O sea, el proceso 1 que tiene por objeto el cumplimiento de un contrato y el proceso 2 que tiene por objeto su nulidad, que los dos sigan por su ruta. Cada uno siga y uno se resuelve declarando fundada la demanda de cumplimiento y en el otro se declara fundada la demanda de nulidad. Y entonces tenemos una sentencia que dice que el contrato es válido, que da por sentado que es válido y ordena su cumplimiento, y otra que más bien lo declara nulo. ¿Es posible? Es posible. Puede pasar. Es posible en el sentido que pueda pasar, pero hay que evitar que eso pase, ¿no? ¿Por qué? Porque después el proceso como instrumento de resolución de controversia, decía el martes que hay que revalorizar la terminología del Código del 12. Yo caía en una ignorancia terminológica. El Código del 12 usaba la palabra se ventilan en juicio ordinario, se ventilan en juicio de menor cuantía, yo se ventilan. ¿Qué ventilar? Pues es lo que yo hago cuando abro mi puerta, ¿no? Que entre el aire, ventilo mi ambiente. O sacar a la luz, ¿no? En sentido metafórico, sacar a la luz. Pero hay un tercer significado que yo no lo vi, que también significa así en italiano, y eso fue lo que me encendió la alarma. Y a irme al diccionario de la Real Academia sobre ventilar, que significa resolver. ¿Ah? Resolver. Ventilar es resolver. ¿Ah? Entonces, cuando decía se ventilan, no decía, pues, se ponen a la luz, se ponen sobre el tapete, ¿no? No, no lo decía en sentido metafórico, sino en el sentido auténticamente elegante, una expresión elegante, de se resuelven, ¿no? Se resuelven. O sea, el proceso concebido como medio de solución, ¿no? De solución de estos asuntos, como decía, los asuntos, ¿no? Los asuntos. Y los affair, negozi, ¿ah? En latín. Y entonces se ventila, evitar, ¿no? Evitar decisiones contradictorias con la consecuencia que el proceso de ser medio para resolver controversias, pues se vuelve fuente de ulteriores controversias, esta vez, ¿no? Esta vez entre decisiones implicantes entre sí. ¿Cuál es la que prevalece? Nosotros tenemos una posición. ¿Cuál es la que vale? ¿No? ¿Cuál es la que vale? ¿La 1 o la 2? ¿El contrato es válido o es inválido? En uno se hizo que es inválido, en otro se ha establecido que se ha presupuesto que es válido y por eso se ha ordenado el cumplimiento. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tenemos solución. En el Perú no hay solución. Entonces hay que evitarlo a toda costa. Y eso es lo que justifica, y es lo que veremos, no es tanto la economía, para nada es la economía, para nada es la economía, la acumulación de procesos lo ha justificado en toda su existencia, ¿no? ¿Por qué dos procesos que andan por su lado cada uno se van a juntar? Para armonizar las decisiones, ¿no? Para armonizar las decisiones. No es un tema de economía, de oportunidad, vamos a ahorrarnos gastos, no, no. No va a sacarle provecho al proceso, no. Ahí hay otra cosa más. Y hay otras figuras que también tienen este fundamento, esta justificación, pero es la justificación, la razón de ser, ¿no? La razón de ser de la acumulación de procesos.
definitivamente. O sea, no todos los fenómenos acumulativos tienen la misma justificación. Y esto de dónde se desprende, esto se desprende de la propia regulación de la ley, ¿no? No es que no es una cosa a priorística, no, de la propia regulación de la ley, buena o mala que sea, haciendo un gran esfuerzo ir a la búsqueda de la ratio, del por qué, ¿no? Del por qué. Y esto es muy importante, la individualización. ¿Qué está en juego? ¿Pura economía o hay algo más? ¿Mm? Porque si es pura economía, en el sentido de lo que hablamos, ¿no? Es algo prescindible, no necesario, ¿no? Es algo que se puede prescindir. Y entonces ahí está el legislador que establece unos pares, ¿no? Dice, bueno, es por tu propia comodidad, digámoslo así, ¿no? Yo te pongo unos límites. Y lo propio para la acumulación de procesos, también puede poner unos límites, pero tiene que dar otra solución que veremos para evitar eso. Porque no puede, una de las soluciones para evitar las sentencias contradictorias, remedios preventivos, ciertamente, está dado por la acumulación de procesos, pero eso no siempre se puede, entonces, ¿qué hacer frente cuando no se puede? ¿Ah? Ahora, Alexander, dígame. Buenos días, doctora. Buenos Respecto días. a lo que hablaba, lo último, que tomé nota sobre las decisiones contradictorias, doctora. En este caso, cuando usted ponía el ejemplo, ¿no? Se ampara en primera instancia, de repente, y en segunda lo declaran nulo, ¿no? Ahí, ¿a eso se refería, No, no, doctora? no, 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 no. Dos procesos paralelos. Hay un primer proceso, yo he demandado a Josué que cumpla el contrato. Hay un proceso de Josué contra mí para que se declare la nulidad de ese contrato. Los dos siguen en paralelo. En el proceso donde yo soy la demandante, se declara fundada la demanda. ¿Ah? Se declara fundada la demanda y se ordena a Josué a cumplir. En el proceso que Josué es el demandante y pide que se declare la nulidad, también se declara fundada la demanda. ¿Son sentencias contradictorias o no, Alexander? Sí, doctora, gracias. Ahora sí ya comprendí muy bien. Claro, porque una está diciendo es nulo y el otro está diciendo, está ordenando el cumplimiento presuponiendo su validez. ¿Cuál prevalece? Porque las dos no pueden ser, son implicantes, son contradictorias. Y nosotros no tenemos un medio para eliminar la sentencia contradictoria. En Italia existe un medio, es la revocación. Y no solamente en Italia, existe en Francia, existe en Alemania. Nosotros no tenemos un medio para hacer valer la contradictoriedad de decisiones. No tenemos para que luego se resuelva ex post, ¿no? Ex post. La acumulación pretende resolver el problema ex ante, antes que surja, para lograr la armonización de las decisiones. Si nosotros, los dos procesos, antes de que se sentencie uno o el otro, se juntan, ¿no? En uno solo, no se va a producir. Difícilmente se va a producir, porque el juez primero tendrá que pronunciarse sobre si el contrato es válido, ¿no? Por lógico. Porque cuál es, aquí surge lo que los italianos llaman, tema que vamos a ver, prejudicialidad dependencia. ¿Cuál es lo prejudicial? ¿Qué es lo que primero tendría que pronunciar? Los dos se plantearon en paralelo, ¿no? Entonces se juntaron. Cuando el juez llega finalmente a emitir una sentencia única sobre las dos pretensiones, ¿qué tendrá que apreciar primero? ¿Sobre qué tendrá que pronunciarse primero? Sobre la nulidad. Porque de ello depende el pronunciamiento sobre la pretensión de cumplimiento, ¿no? Entonces, ahí es un orden lógico, ¿no? Un orden lógico. Primero viene el pronunciamiento sobre la validez. Si lo considera válido, declara infundada y pasa a la otra y declarará, si se dan sus elementos, ¿no? Fundada la demanda de cumplimiento. Pero ya habiendo declarado que el contrato es válido, o sea, declarando infundada la demanda de nulidad, ¿no?
Si esto no ocurre, si por acá uno se va por su lado, existe el peligro, no digo, puede ser que en el contrato de nulidad se declare infundada la demanda y en el contrato de cumplimiento, en el proceso de cumplimiento, pues se declare fundada la demanda, ¿no? Podría ser que estén por cosa de la vida, porque pasa, en esta vida pasa, ¿ah? Y siempre ha pasado, ¿no? O sea, tanto ha pasado que existe, hay impugnaciones específicas para remediar al problema, ¿no?, de la contradictoriedad de las decisiones. Alguna de ellas tiene que ser eliminada, ¿no? No pueden subsistir ambas. Aquí nosotros tenemos, y vamos a verlo, y este es nuestro enfoque, como remedio preventivo frente a una potencialidad de decisiones contradictorias. O sea, puede ser que, no digo que pase, no digo que pase. Atrás este es fundamentalmente, visto globalmente, el fenómeno acumulativo. No todos los fenómenos acumulativos está en juego la economía procesal. Perdón, la evitar decisiones contradictorias como impropiamente dice Dante Apolí. Ay, Dante, yo digo ya, Dante, ¿qué está diciendo? ¿Qué estás diciendo? Esto es solamente para algunos. Y es más, es antieconómico. La más de las veces el acumular procesos es antieconómico. Pero es el precio que tenemos que pagar para evitar que haya decisiones contradictorias, ¿no? Nunca mejor dicho el precio, ¿no? Es antieconómico. Ahora, cuando el fenómeno acumulativo, sea cual fuere lo que lo motiva, sea porque en la demanda misma, porque se metió un tercero, porque se han acumulado procesos, la regla es que todas las pretensiones, a partir del momento que están acumuladas, amontonadas, ¿ah? De hecho, repito, acumular es amontonar, es una palabra más elegante para decir amontonar, ¿no? ¿no? Amontonamos cosas, objetos, ¿no? Amontonamos todo lo que yo tengo aquí adelante. Tengo mis caramelos, mi resaltador, mi celular, eso es todo lo que tengo aquí. Tengo más cositas, tengo lapicero, ¿ah? Entonces están amontonados, están acumulados delante mío. En mi mesa, acumulados en mi mesa, amontonados ahí en mi mesa. Eso es claro. Pero en un proceso de declaración, el discurso sería completamente distinto para un proceso de ejecución y no nos importa. Es que un proceso declarativo, la regla, desde ya lo subrayo. ¿Por qué? Porque esto vanamente ustedes lo encontrarían en el Código Procesal Civil. Se romperían la cabeza, ¿ah?, en encontrar que esto esté expresado, ¿ah? Solamente lo dice la acumulación de procesos. En el proceso declarativo, la regla es que cuando se verifica un fenómeno de más de una pretensión, que todas se sustancian en un único procedimiento, que hace a partir de un cierto momento, cuando esa acumulación de procesos es a partir de un cierto momento, pero sobre todo, y eso es lo importante, que se resuelvan todas en una única sentencia. Naturalmente, en un ordenamiento como el nuestro, que no tenemos la sentencia parcial, ¿no? Pero que todas se resuelvan en una única sentencia. O sea que, ¿para qué? Yo pretendo A más B más C. Pues la regla es que el juez tiene que pronunciarse sobre A, B y C. Si deja de pronunciarse sobre B o sobre C, incurre en un vicio llamado omisión de pronunciamiento y que todavía muchos le llaman incongruencia por defecto, ¿no? O sea, el juez tiene que pronunciarse sobre todo. ¿Dónde lo dice nuestro código? En ningún lado. En realidad lo dice el 122, pero lo dice equivocadamente, ¿no? El 122
Dice que tiene que pronunciarse sobre todos los puntos controvertidos. No, pues, ¿qué puntos controvertidos? Tiene que pronunciarse sobre todas las pretensiones, ¿no? Controvertidos. Inciso cuarto, dice, la expresión, claro, bien mal escrito que es esto. Las resoluciones contienen, 4, la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena respecto de todos los puntos controvertidos. El juez no se pronuncia sobre los puntos controvertidos, el juez se pronuncia sobre lo que pidieron las partes, sobre los petitorios. En todo caso, debió ponernos sobre los puntos controvertidos, sino sobre las peticiones o pretensiones o petitorios de las partes. Pero esta es la idea, ¿no? Ahí es el único, digamos, la única disposición donde uno podría inferir que está la regla de 122, sobre todo, ¿no? Esta es la regla, y como veremos, esta regla puede sufrir algunas excepciones, ¿no? Sufrir algunas excepciones. Ahora, desde ya tomen debida nota. ¿Por qué? Porque es la ausencia de esta regla lo que ha llevado a una gran confusión a nivel de la praxis, sobre todo para lo que es la acumulación inicial. Que en cambio la regla está expresada, ¿no? Está expresada en, en, la, en la ley española. En la ley española lo van a leer, pues, porque en este texto de Zafra, de los Monteros y no sé qué más, está reproducida la ley española como para no estar mirándola en otro lado, ¿no? Hay regla y tomo. Cuando es regla, también hay excepciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar. Ahora, lo digo desde ya, esto es la regla y la excepción es lo que llamamos una acumulación condicional, ¿no? La regla es cuando yo pido A, B, C y D, el juez tendría que pronunciar sobre A, B, C y D. La regla es que si el demandado plantea una reconvención, el juez no solamente tiene que pronunciarse sobre lo demandado, sino también sobre lo reconvenido. Si tiene, ¿no? Pero esto puede sufrir unas excepciones. Estas excepciones es lo que vamos a llamar, siguiendo en esto aquí o venda, la acumulación condicional, ¿ah? Que es justamente condicional sobre el pronunciamiento sobre todas las pretensiones, que sí constituyen objeto del proceso, pero que en donde no necesariamente el juez va a tener que pronunciarse sobre todo, sobre todos esos objetos. Ahora, ¿cuál es el factor habilitante, aglutinante, ¿no? O más bien habilitante el fenómeno acumulativo? Es algo que suele llamarse conexión. Conexión es vínculo, ¿no? Conectar. O sea, entre los diversos objetos tiene que haber alguna vinculación, alguna. El código no usa la palabra conexión en la parte de acumulación, lo usa en la parte de competencia, ¿no? De hecho, el artículo 16, ¿no? El artículo 16, cuando por razón de conexión, dice, ¿no? Dice, cuando por razón de conexión se demandan varias pretensiones contra varios demandados, será competente el juez del domicilio de cualquiera de ellos. Aquí habla de conexión. En cambio, en el artículo 84 y a lo largo de toda la parte, se usa esta expresión conexidad, que más parece pues esa con las cuales estamos haciendo esta clase, ¿no? La conexidad. Pero es un sinónimo, si ustedes se van al diccionario de la Real Academia, conexidad es sinónimo de conexión.
Y además, el diccionario de la Real Academia dice que está en desuso. Hay que hacerle caso. Pero parece que sí está muy en uso en la Argentina, porque eso ya no es castellano, eso es argentino, ¿no? Pronto tendremos otros idiomas. Y el artículo 84, desde la sumilla, lo llama conexidad. Pero es la conexión. ¿Qué es conexión? Conexión es vínculo, pues. O sea, yo tengo mi conexión, ¿no? O sea, mis audífonos están conectados, ¿no? Al puerto de mi computadora, ¿no? Al puerto, al plug, a esta cosa, ¿no? Chácata. Estoy conectada, tengo conexión, ¿no? Está en conexión, mi conexión. Mis conectores también, ¿no? Muy bien, entonces no significa otra cosa. Miren, estas son palabras de uso común, ¿no? Para entender el fenómeno. Tampoco estamos hablando ante un lenguaje científico, ¿no? O especializado. O sea, es lo que nos viene a la mente, la conexión, vínculo, ¿no? Es una vinculación. Y así lo dice el código, ¿no? Después de decir todas las tonterías que dice el artículo 83, sigue en su plano descriptivo y dice, hay conexidad, se entiende entre pretensiones, ¿no? Cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones. Entonces, o sea, hay muchas formas de decir eso. O sea, cuando hay conexión, cuando hay elementos que comparten, común significa que las diversas pretensiones tienen elementos que comparten, comunes, en común, ¿no? En común, se comparten. Entonces se comparte cuáles son los elementos, pues eso es la importancia, ¿no? De los elementos. No se olviden de eso, ¿no? Que esto lo vuelvo a poner, porque esto ya estaba en otras diapositivas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la pretensión? Y además, vamos a ponerle con todos sus elementos. ¿Qué ha puesto Fernando ahí? No, solamente la definición que daba Calamandrei de Entonces, si conexión es vínculo, contacto, ¿no? Este contacto. Entre los elementos de la pretensión, esa conexión puede estar dada en el elemento subjetivo o puede estar en el elemento objetivo, ¿no? Puede estar en los sujetos, demandante, demandado, puede estar en el elemento objetivo, petitorio, lo que se pide, ¿no? El elemento objetivo en sentido estricto, ¿no? Lo que se pide, el petitorio, lo que yo pido, o lo que se pide, o la causa de pedir, pero siempre teniendo presente, y esto para entender los vínculos, estos factores, la causa de pedir, que sustancialmente son los hechos, pero no solamente son los hechos, sino también, y aquí adquiere relevancia esto, en su calificación jurídica, ¿no? Y entonces, digamos, yo tengo la pretensión 1 que comparte con la pretensión 2 a los mismos personajes, ¿no? O sea, la pretensión de cumplimiento que yo planteo contra Fernando, somos lo mismo, y hay una pretensión 2, o sea, yo tengo una pretensión de condena que me pague 100. Y luego tengo contra el mismo Fernando, tengo otra pretensión, pero es contra el mismo Fernando, que es otra pretensión de condena por 400, por otra totalmente distinta causa. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos pretensiones? Pues a Fernando y a mí, ¿no? A los personajes y nada más que eso. Por eso es importante, este es un detalle muy importante porque hay quienes en el Perú, no sé por qué, ni de dónde lo sacan. No, yo sé de dónde lo sacan. Esto sale de los brasileros como siempre.
que la conexión no puede ser sino objetiva. O sea que no existe conexión subjetiva. Y esto es lo que han querido plasmar en el proyecto de código. Esta es la posición de Dante, y parece que no es solo de Dante, sino también de todos, ¿eh? De todos. Que implicaría lo siguiente, que de hecho Dante lo dice, pero yo no, lo leo y lo relío. Cuando digo Dante, es Dante Apolín. Él en varias veces ha escrito sobre la acumulación, textos publicados, accesibles a varios clics, a un par de clics. Él dice que el, el elemento subjetivo a las personas no es un elemento de la pretensión, es un presupuesto. No sé qué es eso. Yo no sé francamente qué es eso. Es un elemento, ¿por qué? Porque si yo dirigiera, ¿no? Si yo dirigiera una pretensión, yo le pido 400, yo interpongo una demanda de condena de Fernando de 400 por la causa, por un contrato X, ¿no? Y planteo otra pretensión, o sea, una pretensión de 400 también por la misma causa contra Josué, ahí tenemos dos pretensiones, sino una, ¿no? O sea, basta el elemento subjetivo para hacer que dos pretensiones no sean idénticas. Yo puedo pretender exactamente lo mismo por la misma causa, porque estamos sobre todo en el campo de las obligaciones solidarias, contra dos sujetos distintos, y estaremos ante dos pretensiones. ¿No? No estamos ante una única pretensión. Son dos pretensiones. Porque hay un elemento diferenciador, que son los sujetos. Viceversa, es un elemento de conexión entre diversas pretensiones que no comparten nada más en lo objetivo, la identidad de sujetos. O sea, basta que haya identidad de sujetos para que ya haya un fenómeno acumulativo. Es decir, aquí, cuando el código dice habilitar, digamos, un fenómeno acumulativo, hay conexidad cuando se presentan elementos comunes entre las distintas pretensiones. Y dentro de esos elementos comunes, ¿no? Dentro de esos elementos comunes, pues están los sujetos como personajes, ¿no? De la pretensión, elementos subjetivos de la pretensión, ¿no? Esto es importante asimilarlo. Primera cuestión, ¿no? O sea, basta. Esto nos permite justamente distinguir dos tipos de conexiones. Por un lado, la conexión esta que estaba hablando con Fernando y conmigo, la conexión subjetiva, que es cuando el vínculo entre las pretensiones es estrictamente subjetivo. Es decir, todas las pretensiones se plantean y se dirigen por y contra los mismos sujetos, ¿no? Juan demanda A, B y C contra José. Ahí tenemos ¿cuál es el elemento que los conecta? José. ¿Ah? Que todas las pretensiones de Juan se dirigen contra José. A, B y C no tienen nada que ver en su aspecto objetivo entre ellas. El único factor es el factor subjetivo. O sea, una mera conexión subjetiva da lugar, o podría dar lugar, eso depende de cada ordenamiento, a una acumulación meramente objetiva. Pero esto es un factor de conexión débil, sin duda, es un factor de conexión débil, pero la apertura a que ello proceda o no proceda depende de cada ordenamiento. Por lo general, de todos los ordenamientos que yo conozco, todo lo permiten. Todo lo permiten, es decir, que el factor de conexión sea meramente subjetivo. Pero lo permiten a condición de, es decir, siempre que se reúnan algunos requisitos de orden procesal. O sea, es como que nos dijeran, yo te lo permito siempre que no me fastidies más de lo necesario. ¿Ya? Yo te lo permito.
¿Por qué? Porque como decía el que venda, cuando yo pretendo una cosa así como este caso Juan, pues decía, pues esta es pura economía de Juan. Si Juan quiere, pues que lo haga, siempre que no fastidie, ¿no? Para José no, pues lo mismo, le podrían abrirse 3 procesos, le da lo mismo tenerlos juntitos, ¿no? Tenerlos juntitos. Aquí no le da lo mismo esa juez, no le da lo mismo, ¿no? Porque tiene 3 pretensiones objetivamente distintas en un solo proceso para sustanciarlas todas y resolverlas todas. Por eso quizá a algunos le tiene ojeriza, ¿no? A algunos. Pero eso, como vamos a ver, no es el caso del Código Procesal Civil. Ahora, esto también podría darse en el campo de la reconvención, ¿no? Si el legislador no exigiera más que, digamos, dijera, tú puedes reconvenir lo que quieras contra el demandante siempre que sea contra el demandante y me reúna uno que otro requisito de algún otro requisito, como hemos visto que lo exige el Código Procesal, de orden procesal, la identidad del juez, o sea, no me altere la regla de competencia, ¿no? Pero no es el caso del ordenamiento peruano. Esto sí ya de plano hay que descartarlo. Esto puede funcionar solamente en una acumulación inicial, que cuando se da, ¿no? En donde no hay más factor de conexión, no hay más factor de conexión que aquel subjetivo, es una acumulación, pero esto no quiero que se enreden con las palabras, una acumulación meramente objetiva, ¿no? Meramente objetiva. O sea, sin ninguna vinculación en su aspecto objetivo. El único vínculo es el subjetivo. Normalmente cuando un ordenamiento es generoso, ¿no? Es generoso en las exigencias para que esto proceda, pues está pensando en la pura economía procesal del demandante. Y como eso no compromete los derechos de un demandado, ¿no? Entonces normalmente es elástico y se permite, ¿no? Se permite sin mayores obstáculos. Ahora, la conexión podría, por el contrario, diga. No solamente para recordarles que... Termino esto, pues, Fernando. Sí, solamente para recordar. Sí, termino esta parte y nos vamos a la pausita, que hoy día hemos comenzado re tarde, además. Re tarde. Y estamos poquitos, ¿no? 70 por acá, excluyéndonos a todos nosotros, ¿no? Y en el otro está menos todavía, porque hay menos de 10, ¿no? Entonces aquí hay unos 20, una veintena, ¿no? Una veintena, pues que ya comenzaron sus vacaciones, ¿no? Hasta el martes se fueron de paseo. ¿Ah? O están haciendo cualquier cosa menos seguirme. Ah, pero no es para seguirme a mí. ¿A quién? A usted. Bueno, vamos, no perdamos tiempo. Entonces, dentro de la conexión objetiva, esto es importante, les evidencio lo importante. Dentro de la conexión objetiva, que es aquella entre los elementos objetivos de la pretensión, o sea, estos, ¿no? Objetivo. O en lo que se pide, el que se pide, o en la causa de pedir, podemos distinguir justamente 2 tipos de conexiones. Una conexión objetiva, bajo este nombre, objetiva, en sentido propio, o podríamos decir en sentido estricto, cuando el vínculo entre las pretensiones se da entre los concretos elementos de la pretensión. ¿Cuál es el elemento? Entre el objeto, vamos, yo pretendo, ¿qué pretendo? ¿No? Yo pretendo la resolución del contrato X, ¿no? ¿Yo qué pretendo? La reivindicación del inmueble Z, ¿no? Ese es el objeto en concreto, lo que Giovende llamaba el bien de la vida, ¿ah? El bien de la vida. Y, o
ese es el objeto, o sea, la petición, el por qué pido, lo que pido, ¿no? Lo que pido. Esto es lo que el artículo 86 llama objeto. ¿Ah? Objeto. Ya lo veremos. Objeto. El objeto es la petición, el petitum, lo que se pide, o en la causa de pedir concreta. Entonces, ¿cuál es la causa de pedir concreta? Pues digamos que estoy pidiendo una indemnización. ¿Por qué? Porque sufrí un atropello, ¿no? Entonces describo todos mis hechos, ¿no? Del atropello, que estaba yo caminando sobre la cebra y pasó un demente y ¡pacatán! Me arrolló, ¿no? Ya. Pero no solamente me arrolló a mí, sino arrolló a Fernando. Y entonces nosotros, pues aquí tenemos 2 víctimas de accidente de tránsito, ¿no? Y entonces, ¿qué compartimos? Los dos tenemos derecho a ser indemnizados y estamos compartiendo el hecho generador del daño, que es el evento del atropello, ¿no? Cada uno sufrió su daño, tenemos otros hechos nuestros, pero digamos, compartimos al menos un elemento concreto, un hecho, ¿no? Una circunstancia de hecho, que es lo que nos daría derecho a ambos, cada uno tiene su propio derecho a ser indemnizados. Y por lo tanto, cuando digo concretos, me refiero al objeto, ¿no? Al objeto concreto. Yo quiero la nulidad del contrato Z, ¿no? La nulidad del contrato Z, esa es la petición. Eso es lo concreto. O los hechos en concreto, ¿no? Los hechos en concreto. Pero frente a esta, que es, digamos, la verdadera conexión objetiva, ¿no? Objetiva, está la conexión impropia. Fernando les ha transcrito a Calamandré, ¿no? Calamandré se inventa la palabra conexión impropia y lo hace en ese texto del cual extrae Fernando los textos de Calamandré, que son las instituciones de derecho procesal civil en su volumen 1, el tomo 1, ¿no? Porque él luego retoma el tema en el tomo 2, pero digamos esto está en el volumen 1, que es cuando lanza en 1941 por primera vez. Las instituciones tienen 2 volúmenes. No, claro, pero No, eso es otra cosa. Que se está confundiendo, sí. No, él tenía que sacar un tercer volumen, nunca lo saca, pues. Ah, ya, se refiere a que tomo 1 salen 2 volúmenes. No, el tomo 1 sale en 1941. El tomo 2 en 1943. Pero del tomo 1 se hace una segunda edición que sale antes de la caída del fascismo, que es el que está en San Marcos. Y luego, después de la caída del fascismo, sale publicado el volumen 2. O sea, en 1943 se publica el volumen 1 de reedición, segunda edición del volumen 1, y en 1900, pero antes de la caída del fascismo, o sea, antes de abril, y luego en septiembre, ya caído el fascismo, sale publicado el volumen 2. Naturalmente, Calamandrei debe haber querido hacer un hueco en la tierra y meterse ahí. ¿Por qué? Porque mejor hubiera esperado y probablemente no, hubiera esperado unos meses y te aseguro que no hubiera hecho la de edición segunda de las instituciones del primer tomo. O en todo caso lo hubiera purgado, pero si hubiera vuelto pues una cosita así, que hubiera sacado un solo volumen y hubiera que mandado a la historia, ¿no? Mandado la historia al tomo 1, ¿no? Probablemente hubiera optado por otra cosa, ¿no? O no sacar nada, o hacer pues un volumen 2 que se justifica porque había un volumen
1 de ese año, en segunda edición. Eso es lo que está en la Biblioteca de San Marcos. Naturalmente, la biblioteca lo ha comprado después, ¿no? Y lo ha comprado los dos juntos. Pero lo que no hay es un volumen 3. El volumen 3, por eso el tomo 3 o volumen 3, es un invento de Santís Melendo en la traducción. Porque él hace un volumen 3 de las instituciones, le pone instituciones volumen 3 por razones simplemente comerciales. Porque en el volumen 3 le pone los artículos de la posguerra de Calamandrei. O sea, los más recientes. Y entonces uno cuando cita el volumen 3, no debe citar el volumen 3. Debe citar el título del artículo, ¿no? El proceso como gioco, el proceso como juego, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El proceso como juego, o el rol de la jurisprudencia en el tiempo presente, en instituciones, volumen 3. Porque son artículos. Son artículos. Bueno, allí, en el tomo 1, versión 2, es igualito en este punto, él inventa la palabra conexión impropia para hacer referencia a algo que se usaba ya, sobre todo por la doctrina, no por la doctrina, por la jurisprudencia italiana que hablaba de litis consorcio impropio, cuando la conexión entre las pretensiones no era concreto. Por eso él dice, podemos llamarlo, ¿no? Por así decirlo, impropia, o mejor, conexión intelectual. ¿Ah? Conexión intelectual. Per modo di dire, dice en italiano, possiamo chiamarlo, per modo di dire, bueno, pues, tanto para llamarla de alguna manera, ¿no? Dice, ¿y cuándo es eso? Cuando el vínculo no está entre los elementos objetivos concretos de las pretensiones. O sea, no comparten hechos, no comparten el objeto, no comparte o parcialmente, ¿no? No, sino el vínculo está en que todas las pretensiones plantean la misma cuestión jurídica. Esto está pegado con baba, eso es un factor de conexión muy débil. Digamos, a Fernando y yo hemos celebrado cada uno nuestro contrato con el banco no sé cuántos. Cada uno tenemos nuestro contrato. Entonces, digo, mira esta cláusula, ¿tú la tienes? Sí, yo también la tengo. Uy, esta cláusula es abusiva. Ah, wow, compartimos nosotros la misma cláusula, pero son contratos separados, distintos, autónomos el uno del otro. Uno puede ser de préstamo personal, el otro puede ser un préstamo de otro tipo, otra operación bancaria, ¿no? Pero ahí está la clausulita, ¿no? Entonces, ¡oh! Mira tú, tú tienes esta cláusula, yo también la tengo. Esto va contra la ley de protección al consumidor. Contra el código, esto calza como una cláusula abusiva. Vamos a demandar. ¿Y qué demandamos? Cada uno la nulidad de su propio contrato, de la cláusula, de esa cláusula. Cada uno. Yo planteo una pretensión contra el banco, puede ser el mismo, puede ser otro. Mira esa cláusula. Y pretendo que se declare la nulidad de esa cláusula. Fernando pretende la nulidad de la cláusula de su contrato, no del mío, de su contrato. Y cada uno cuenta el rollo que celebró el contrato NYZ, ¿ah? Pero ¿qué los unifica? ¿Qué los conecta? Que la redacción de la cláusula parecida, pues idéntico, parecida, pone sobre el tapete el mismo problema jurídico, si es una cláusula abusiva o no. Ese es, ¿no? Es eso. Esto es lo que el código llama elemento afín. ¿Ah? De hecho, estaría a este nivel, ¿no? El nivel de la calificación jurídica. Puede acumular cuando hay el mismo objeto, me preguntan, ¿no? Dice,
¿Se puede acumular cuando hay disputa por el mismo objeto en litigio? Sí, claro. O sea, el factor de conexión puede estar dado en, digamos, en un desalojo en donde se pretende el desalojo de la sección 1, 2, 3, 4, 5 de un mismo inmueble. Y se pretende, podría estar solamente allí. O sea, yo pretendo desalojar, cada uno tiene su propio contrato de arrendamiento, pretendo desalojarlos a todos, porque todos se ha vencido, aparte tiene otras conexiones, digamos, ¿no? Pero digamos que cada uno tiene su propio contrato, pero es el mismo inmueble, dividido en diversas secciones. Claro, por supuesto. O digamos, hay varios ocupantes de un mismo bien en una reivindicatoria, ¿no? Tenemos varios. Yo estoy planteando en realidad una reivindicatoria por cada parte, ¿no? Por cada parte que ocupa fulanito, menganito, sutanito, respecto de un bien del cual yo me afirmo propietaria de todo, ¿no? Claro, ahí normalmente siempre hay algún vínculo también con la causa de pedir, ¿no? Pero digamos, idealmente hablando, estamos hablando del mismo objeto. También podría ser el mismo objeto. Esto se presenta, por ejemplo, en materia. Yo pretendo contra el fiador que me pague 400 y contra, ¿no? Contra el deudor principal 400. Entonces, ahí el objeto es idéntico, ¿no? Y es el mismo objeto. Digamos, un fiador solidario, no solidario, no importa si es solidario o no solidario. Entonces, esta es la idea. Entonces, este factor, ¿no? Este factor es lo que el código llama por afinidad, ¿no? Cuando dice elementos afines entre ellas, para encontrar qué es esto, esto es uno de los grandes misterios del CPC, qué significa esto de afín, es la conexión llamada impropia. Pero esta es una terminología, digamos, de doctrina. Después, ¿no? Esto ha sido seguido, esto lo esboza Calamandrei, y luego lo sigue un poco todo, la conexión propia, impropia, propia, impropia, propia, impropia. ¿Qué es lo que los alemanes llaman conexión por afinidad? Pues, ¿no? O sea, y que está previsto está contemplado, ¿no? Contemplado para claramente en Italia, en Alemania es medio ambiguo, para lo que veremos es lo que los italianos llaman litis consorcio facultativo y lo que nosotros en nuestro código hemos puesto como bajo el nombre de, que ahorita vamos a ir un poquito más de detalle, de acumulación subjetiva de pretensiones, ¿no? Como de los supuestos que habilitaría. Pero, ¿dónde está la conexión impropia? Está ahí, cuando dice elementos afines a ella. En ellas, elementos afines. Esta afinidad era el nombre, ¿no? Esto lo han tomado de Atilio González, que es lo que se habla, si se discurre en la Argentina, pero que viene en realidad del derecho italiano y en parte del derecho italiano viene del derecho alemán. Afinidad, conexión por afinidad, conexión impropia son sinónimos. Por lo tanto, ¿a qué conexión se refiere? Esta afinidad es que todas las pretensiones plantean la misma cuestión jurídica, factor de conexión extremadamente débil. Por eso es que en Italia, para que se pueda acumular pretensiones así solo de esta manera vinculadas, se requiere que concurra, que todas sean de competencia del mismo juez, porque si no, nicht, o sea, porque el riesgo de su planteamiento es mínimo, ¿no? En todo caso son discrepancias casi fisiológicas de interpretación de una determinada situación. Bien, ahora sí lo dejamos ahí. Sí, sí. Respecto a la conexión por afinidad, ¿puedo dar algunos ejemplos? Pero acabo de darlo. No, claro, pero a lo que voy es que, por ejemplo, Calamandrei da ejemplos de su época, del derecho laboral.
Claro, el derecho laboral, pero también podría ser el derecho laboral, pues que todos tengan, entre en juego, digamos que entre en juego la interpretación de una misma disposición jurídica, ¿no? Es paradigmático, el caso paradigmático. Claro, pero es un factor de conexión muy débil, tanto que Fabrini, por ejemplo, lo cuestionaba mucho, es un invento, decía, es un invento, y nunca se presentan, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero es factor de conexión débil, tanto que no permite derogar la regla de competencia. Cuando el factor de conexión es muy fuerte, al menos así es en el ordenamiento italiano, hay que hacer todo lo posible porque las pretensiones se sustancien conjuntamente y sean resueltas conjuntamente. Es un poco la idea, ¿no? Cuando hay una conexión muy intensa, pues concreta, ¿no? Pues el ordenamiento tiene que ser todo lo posible, hasta donde sea posible, para que es promover que eso se, digamos, para facilitar el proceso simultáneo, es decir, que se lleve sobre todas estas pretensiones y se resuelvan todas conjuntamente. Esa es la idea que debería presidir a un legislador procesal que entiende de qué estamos hablando, ¿no? Y que entiende qué cosa se va uno al encuentro cuando impide, ¿no?, la acumulación, cuando hay factores de conexión auténticos, ¿no?, que también podría presentarse, no solo economía procesal, sino allí la posibilidad de decisiones contradictorias, que están ahí como un fantasma. Veamos, vamos a detener ahora sí la grabación.